Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Mariela Logroño. Viernes 14 de julio del 2017, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la emisión central de TVL Noticias, con información que se ha generado hasta este momento en nuestro país. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. Aquí iniciamos con la emisión central de TVL Noticias. El movimiento Alianza País insiste en el archivo de la solicitud de juicio en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass, mientras que el movimiento Creo presentó los documentos adicionales que sustentan su pedido. El Consejo de Administración Legislativa CAL sesionará la próxima semana. El bloque legislativo de Alianza País pide al Consejo de Administración Legislativa CAL el archivo de la solicitud del juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. El anuncio lo hizo la asambleísta Marcela Aguiñaga. El bloque el día de ayer lo discutió y estamos en la posición de que el CAL debe archivar la solicitud por no cumplir los méritos que establece la Constitución y la ley. El legislador Roberto Gómez, quien encabeza la iniciativa de juicio político, insiste en que todas las pruebas fueron presentadas. Está absolutamente claro la responsabilidad política del vicepresidente Glass, expresada por él mismo el día de su comparecencia ante la Asamblea. El legislador Eliseo Azuero cita a la justicia y explica que hay sentencias sobre los casos de corrupción. Lo que hay una presunción que sí se tiene que encuadrar en eso, porque un pariente del señor vicepresidente recibió recursos a cuenta de no sabemos por qué. Yo insisto, hasta ahora las pruebas que han presentado son de terceros, en ninguna de ellas tiene que ver con el señor vicepresidente. El plazo de 3 días que otorgó el Consejo de Administración Legislativa para que se complete la información fenece este viernes, mientras que la tarde de este jueves, los legisladores del movimiento Creo presentaron los documentos restantes. Roberto Gómez hace el anuncio. Estamos incluyendo la aclaración pedida y además todo lo relacionado a casos de corrupción y la admisión literal en audios, videos con transcripciones de la responsabilidad política del vicepresidente de la República. Está previsto que el Consejo de Administración Legislativa CAL sesione el próximo lunes para definir si da paso o no a la solicitud de juicio político contra el vicepresidente de la República. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Gobierno Nacional propone que una parte del aporte patronal al Seguro Social lo asuma el Estado. La iniciativa se enmarca en el denominado Plan de Devaluación Fiscal. Asambleístas y representantes del sector productivo reaccionan a esta medida y consideran que ello no solucionaría el problema de competitividad. El anuncio de un plan de devaluación fiscal genera reacciones en el sector productivo. El Comité Empresarial Ecuatoriano y la Cámara de Industrias y Producción publicó un comunicado en el que señala que la devaluación fiscal a costa de la seguridad social no soluciona el gran problema de competitividad, solo lo disfraza. La respuesta del sector productivo obedece a la iniciativa del Ejecutivo de que una parte del aporte que realizan los patronos a la seguridad social la asuma el Estado, tal como lo indicó el ministro de Finanzas Carlos de la Torre. El asambleísta Franco Romero, integrante de la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea, cree que antes de poner en marcha un plan de devaluación fiscal, primero se debe sincerar las cuentas. ¿A cuánto asciende la deuda externa? ¿A cuánto asciende la deuda interna? ¿Cuánto debemos por la preventa petrolera? Es decir, tiene que sincerar las cuentas del Ecuador. El presidente de la República, Lenín Moreno, cuestionó el estado de la economía. Indicó que no hay tal mesa servida, a lo que el expresidente de la República, Rafael Correa, le respondió a través de su cuenta de Twitter. A inicios del 2016, nuestro petróleo bajó hasta un impensable $15 por barril. Luego sufrimos un terremoto cuyas pérdidas superan el 3% del Producto Interno Bruto y tuvimos que pagar a Oxy y Chevron más de 1,2% del PIB. Esas son verdaderas dificultades económicas, dijo. Lo hemos pagado nosotros.
los asambleístas, el pueblo ecuatoriano, con demostraciones de solidaridad y a través de la ley de solidaridad también para con los afectados del terremoto. Además, el Ministerio de Finanzas, dentro del plan de devaluación fiscal, también prevé un esquema de austeridad. Por otro lado, se prevé que para el 28 de julio el Ejecutivo remita a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Al interior de Alianza País ya tienen claros los proyectos de ley que serán prioridad en la agenda legislativa de este 2017. Además, empiezan a delinear la hoja de ruta para el diálogo ciudadano en todo el territorio ecuatoriano. Desde la oposición también tienen temas que quisieran que se den tratamiento en este 2017. Lorena Espinosa nos cuenta más detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. Luego de la reunión que mantuvo el bloque de asambleístas de Alianza País con el presidente de la República, para hablar sobre temas de agenda legislativa, ya se tienen claros los temas que serán prioridad en este año 2017. La presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Liliana Durán, manifestó que la construcción de un nuevo Código de Trabajo será su prioridad. Vamos a establecer equipos de trabajo, tanto del Ministerio del Trabajo como de la Comisión, con la finalidad de poder impulsar este trabajo de manera responsable. La asambleísta Jimena Peña, coordinadora del bloque de País, también anunció que darán prioridad a los proyectos de ley que permitan hacer efectivos sus ofrecimientos en campaña. También dijo que estarán a la espera de proyectos en materia económica y tributaria que lleguen desde el Ejecutivo. Tenemos como prioridad la ley de fomento artesanal, también tenemos el proyecto de ley de turismo. Por ejemplo, hay algunas leyes que se podrían dar en términos de incentivos económicos para reactivar la economía. También se habló, por ejemplo, de una ley que facilite el plan de vivienda que se ofreció también durante la campaña. Son 50 cuerpos normativos que la Asamblea Nacional tiene previsto aprobar durante su primer año de gestión, cifra que la asambleísta Jimena Peña pone en duda. De acuerdo a lo que incluso la asamblea anterior, me acuerdo que no podíamos aprobar 50 leyes en un año, no se diga ahora en 6 meses, probablemente esa agenda legislativa que tenemos de temas pendientes se extienda probablemente hasta el año que viene. El asambleísta de Suma, Guillermo Celi, también se refirió a algunos proyectos que a su juicio deberían estar en la palestra y en la agenda legislativa. Él se refirió, por ejemplo, a proyectos económicos y de la producción. De ley de zonas especiales o zona franca en turismo para Manabí Esmeralda, forma al COTAD en temas de agua potable, ¿cómo dotarla? Además, en los próximos días, los presidentes de las mesas legislativas deberán presentar su hoja de ruta y cronograma de trabajo hasta diciembre de 2017, de tal forma que en las 3 primeras semanas de enero de 2018 presenten su planificación para el recorrido en todas las provincias del país en el marco del diálogo ciudadano que fue aprobado por el Legislativo. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. El Pleno de la Asamblea Nacional en la sesión número 466 aprobó una resolución de solidaridad con su par de Venezuela tras los violentos acontecimientos que se registraron el pasado 5 de julio en ese país, cuando manifestantes invadieron las instalaciones del Parlamento venezolano y atacaron a sus integrantes. Con 116 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves el proyecto de resolución de solidaridad con la Asamblea Nacional de Venezuela, moción del asambleísta Carlos Falqués, quien solicitó un cambio en el orden del día para discutir esta propuesta. Falqués lamentó que el pasado 5 de julio de este año, decenas de manifestantes irrumpieron violentamente en las instalaciones de la Asamblea Nacional de Venezuela y atacaron a los legisladores de la oposición de ese país. De una asamblea que fue abatida, que fue agredida, que entraron con palos, con fierros, con armas, y respetando inclusive la condición humana de esa gente, de esos señores que también fueron elegidos como nosotros por cada uno de los sectores democráticos de Venezuela. Cerrar los ojos ante esa dura realidad. Aquí no es cuestión de personas, ni de bloques, ni de partidos. Aquí es cuestión de institución. La Asamblea Nacional del Ecuador se solidarizó con la Asamblea Nacional de Venezuela. Por su parte, el asambleísta Mauricio Zambrano precisó que es fundamental que Venezuela logre superar sus problemas internos a través del diálogo. Rechazamos y condenamos todo acto de violencia. Invitamos a hacer votos porque el pueblo venezolano encuentre una salida política en conformidad con sus mecanismos democráticos. Venezuela vive una de las peores crisis políticas de los últimos años, con enfrentamientos continuos entre simpatizantes y opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Karel Sack, TVL Noticias.
En la misma sesión del Pleno, con 100 votos afirmativos, se aprobó el convenio con Belarus para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal. El acuerdo permitirá también impulsar el intercambio comercial y la transferencia tecnológica. El convenio entre Ecuador y Belarus para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional con 100 votos, sobre la base del informe de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. El asambleísta Hermuy Calle, ponente del informe, destacó que esta normativa otorgará seguridad jurídica mutua para ambas naciones. Será pues una noticia positiva el hecho de que se brinde seguridad jurídica, legal y tributaria, de tal manera que los escenarios futuros puedan sostener una fluida concurrencia de inversión desde el extranjero hasta el Ecuador. Por su parte, el asambleísta Fernando Callejas criticó la democracia del país europeo y la consecuente aprobación del convenio. Además, dijo que entre ambos países no había balanza comercial. Como su pueblo está sometido a una casi dictadura que hemos vendido y que nos ha comprado Bielorrusia para que se trate de firmar este convenio de no doble imposición y de evasión tributaria. En respuesta a sus declaraciones, los legisladores Doris Solís y Augusto Espinosa resaltaron las relaciones comerciales entre las dos naciones y el intercambio de tecnología del que puede beneficiarse Ecuador. Vendemos manzanas frescas, medicamentos, maquinaria, fruta en general y una serie de productos que están adecuadamente sustentados en el informe de ProEcuador. Dejemos atrás esos pensamientos arcaicos, esos pensamientos de subordinación, de falta de soberanía, de condenarnos a ser siempre el país agrícola, retrasado y pobre. El acuerdo fue firmado en Minsk, capital de Belarus, en enero de 2016. Karel Sak, TVL Noticias. El Pleno del Legislativo también tramitó en primer debate el proyecto de ley orgánica reformatoria a los artículos 249 y 424 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Tras la exposición de los argumentos por parte del ponente del informe, el presidente de la Asamblea abrió el debate, en la que los legisladores de oposición solicitaron ampliar la discusión alrededor del COTAD. No obstante, y conforme recomendó la Comisión de Gobiernos Autónomos en su informe, la propuesta fue archivada con el voto positivo de 101 asambleístas. La legisladora Mónica Alemán se refirió a la necesidad de discutir en lo posterior una reforma integral de esta normativa. Está planteado el archivo de este proyecto de ley orgánica reformatoria a los artículos 249 y 424 del COTAD, y creo que debemos proceder en tal razón a pronunciarnos sobre la moción planteada, que es el archivo, para con eso sí aclarar que vamos a hacer una revisión y evaluación integral del Código Orgánico Territorial. Tiempo de una pausa, pero al volver les tendremos información de cómo avanza el tratamiento del proyecto de Código Orgánico de la Salud. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Continuamos con más noticias legislativas. La Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional realizó un taller de trabajo sobre el proyecto de Código de la Salud. La mesa legislativa recibió los criterios de especialistas en materia de rectoría del sistema de salud. El taller se desarrolló en el Salón de los expresidentes de la Asamblea Nacional y la Comisión del Derecho a la Salud se dividió en mesas de discusión. El objetivo, analizar el proyecto de Código de Salud. Así lo detalla el presidente de la mesa legislativa, William Garzón. Hablar sobre el Sistema Nacional de Salud. Este es un capítulo, este es un libro que habla del Código Orgánico de la Salud, y para nosotros es muy importante tener expertos que nos clarifiquen y que nos den ciertas recomendaciones frente a este tema, que lo que busca es básicamente organizar el Sistema Nacional de Salud en nuestro país. Y para ello recibieron al director del Instituto de Capacitación en Salud, Ramiro Echeverría. Él dictó su conferencia denominada Rectoría en el Sistema de Salud. La gobernanza incluye pues estos procesos institucionales de interacción entre el Estado y la sociedad civil, y también las reglas de juego para promover el diálogo entre actores estratégicos a fin de generar consensos necesarios
en la toma de decisiones. El pasado 10 de mayo, el proyecto de Código de Salud pasó el primer debate en el Pleno de la Asamblea. El texto agrupa 43 leyes dispersas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores continúa con el tratamiento del proyecto de reformas al Código de Trabajo para prevenir el acoso laboral. Los tipos de acoso y varias denuncias y casos por los que han tenido que pasar trabajadores de distintas empresas marcaron la sesión. En el marco del tratamiento del proyecto de reformas al Código de Trabajo para prevenir el acoso laboral, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores escuchó las observaciones de servidores públicos. Fausto Arévalo, secretario general del Comité de Empresas de Trabajadores de la Corporación Eléctrica de Ecuador, CELEC, manifestó que el acoso laboral se ha generalizado en el sector público y que está arraigado en el sector privado. Por ello, dijo, se debe hacer un análisis de los diferentes tipos de acoso. Existen varios casos en donde los trabajadores, los servidores son amenazados, son amedrentados incluso de forma psicológica, no solo física. Luego de denunciar varios casos de acoso que dijo sufren los trabajadores incluso luego de ser separados de la empresa, expresó sus propuestas para que se sancionen este tipo de comportamientos. En donde luego de haber sido despedidos sus nombres fueron publicados en medios de comunicación y desde hace aproximadamente 10 años no han podido ellos conseguir ningún tipo de empleo porque han sido señalados. Se tiene que sancionar a las personas que hagan ese tipo de acoso o persecución luego de haber separado a los funcionarios de sus empresas. Mariana Orellana es integrante del Sindicato de Trabajadores de Salud de Pichincha. Relató que son objetos de maltrato de mandos medios. Por ello manifiesta que sí se debe incluir la figura de acoso laboral. Tenemos el problema que no nos tratan como un ser humano, como una persona que somos, sino como una cosa. El proyecto de iniciativa del asambleísta Raúl Auquilla determina que una vez concedido el visto bueno por acoso laboral a favor del trabajador, el empleador lo indemnizará. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La asambleísta por el movimiento Creo, Yanine Cruz, presentó un proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior. La legisladora busca que se elimine el examen de ingreso a las universidades y que se incluya la figura de cogobierno. Sin embargo, la vicepresidenta de la Comisión de Educación anunció que en estos días estará listo el informe para primer debate de las reformas a la LOES, que se tramitan desde el proceso legislativo anterior. La asambleísta del movimiento Creo, Yanine Cruz, relató los inconvenientes que está atravesando la Universidad Nacional de Loja durante 3 años, por lo que ha permanecido intervenida, tiempo en el que dijo no se ha evidenciado mejoras académicas. Por parte de la intervención hay toda la predisposición para solucionar estos inconvenientes, pero el rector no da paso a que se pueda en este caso solventar los problemas. Esto, dijo, podría poner en peligro a la universidad, ocasionando que baje su categoría. Por ello solicitó la destitución del rector por supuestas irregularidades. El mal manejo durante más de 10 años que ha estado el actual rector, en donde ha tenido un presupuesto aproximadamente de $500 millones y no se ha visto una calidad académica al acorde a la necesidad de los estudiantes. Frente a esta realidad, indicó que es fundamental aportar una solución a la problemática universitaria. Por ello, presentó un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Allí plantea el cogobierno, el libre ingreso y la eliminación del examen para ingresar a la universidad. Muchos jóvenes no pudieron tratar de tener un cupo porque se les limitaba con este examen de ingreso que es totalmente inconstitucional. De su parte, la asambleísta Silvia Salgado, integrante de la Comisión de Educación, recordó que al momento la mesa legislativa tramita las reformas a la Ley de Educación Superior y que el documento ya incluye los conceptos planteados por la legisladora Cruz. Entonces acá nunca ha estado fuera el cogobierno, nunca ha estado fuera la autonomía. Son principios que siempre se han defendido y están en la ley. Y adelantó que la próxima semana estará listo el informe para primer debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Participación Ciudadana recibió a la asambleísta Joana Cedeño, proponente del proyecto de Código de Sistema de Participación Ciudadana y Control Social. Durante su intervención, la legisladora destacó temas como la denominada silla vacía, capacidad rectora de los niveles de gobierno y el presupuesto participativo.
Durante la exposición de los alcances del proyecto de Código del Sistema de Participación Ciudadana, la asambleísta Joana Cedeño aprovechó la oportunidad para aclarar malentendidos generados con respecto a la disolución de organizaciones sociales que contempla su propuesta. El tema de que, como les digo, el espíritu de la ley no era restringir en absoluto ni generar estas causales para destituir o disolver organizaciones sociales, nosotros eliminamos dentro de esa propuesta todos estos aspectos. Así también dijo que el pedido permanente de ciertos grupos de oposición para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social carece de fundamentos. Explicó por qué. Actualmente, ustedes saben, el Consejo de Participación tiene esta obligación o esta competencia de elegir a las máximas autoridades de la función de transparencia y control social. Tras su exposición, los legisladores saludaron la propuesta, de la que dijeron permitirá fortalecer la participación ciudadana del país. Héctor Yepes es presidente de la comisión. Bien, nosotros pensamos que tenemos que ir más allá, ser muy enfáticos en decir que el derecho a asociación está garantizado. El proyecto consolida en un solo cuerpo legal la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Ley de Participación Ciudadana. También reforma otras leyes, a fin de armonizarlas con los contenidos del nuevo cuerpo legal, como el Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, de la Ley Orgánica de Educación Superior y de la Ley Orgánica de Comunicación y el Código de la Democracia. Mariela Logroño, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. La Asamblea Nacional retoma la discusión sobre el pedido de ratificación del Protocolo de Nagoya, que busca proteger los recursos genéticos y la biodiversidad asociados a los conocimientos ancestrales. En un primer encuentro entre el Parlamento y el Ministerio del Ambiente, se evaluaron las ventajas de adherirse a este instrumento internacional, del que ya son parte de 100 países. El Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica se adoptó el 29 de octubre de 2010 y entró en vigor el 12 de octubre de 2014, del que ya son parte 100 países. Bajo ese contexto, en el país se retomó su análisis al interior de la Asamblea Nacional. La titular de la Comisión de Relaciones Internacionales, Doris Solís, dijo que pese a las bondades de la propuesta, el diálogo sobre el tema fue paralizado por organizaciones ambientalistas contrarios a la investigación de los conocimientos ancestrales. De organizaciones ambientalistas de posturas extremas, radicales, que lo que señalan es que simple y llanamente deberíamos evitar el uso de los recursos genéticos. Respecto a los antecedentes del convenio, Alejandro Lago, gerente del proyecto Global, explicó que el protocolo de Nagoya ofrecerá mayor seguridad jurídica y transparencia tanto a los proveedores como a los usuarios de recursos genéticos. El problema de dar seguimiento a los recursos genéticos tanto internamente como externamente, una vez que salía el recurso genético del país. También Rodrigo de la Cruz, gerente del proyecto Red Indígena Amazónico, dijo que ya existen avances para el cuidado de los recursos naturales y ancestrales, como en el Código de Ingenios y de Ambiente, pero la tarea no queda allí, dijo. Respeto por los conocimientos tradicionales y la facultad de los pueblos indígenas para otorgar el consentimiento fundamentado previo de sus conocimientos. Cabe destacar que el protocolo de Nagoya también crea incentivos para la conservación y utilización sostenible de los recursos genéticos. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Relaciones Internacionales sesionó esta semana en la Casa de la Asamblea Nacional de Cuenca, donde fueron aprobados los informes de los acuerdos entre Ecuador y El Salvador, así como también con Nicaragua. Estos instrumentos permiten que productos ecuatorianos como la cerámica, rosas y línea blanca ingresen a estos mercados sin pagar aranceles. Los acuerdos entre El Salvador y Ecuador y Nicaragua y Ecuador, según los miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, son importantes para fortalecer las exportaciones, sobre todo de productos terminados. Doris Solís, presidente de dicha mesa legislativa, explicó que existe interés en hacer un trabajo eficiente al servicio del país, pues ambos instrumentos internacionales son ventajosos para Ecuador, porque según ella les da la oportunidad de ingresar con cero arancel. Además, recordó que con Nicaragua son 96 ítems los que se contemplan, mientras que con El Salvador son 107, principalmente línea blanca y cerámica.
El país tiene que dejar de ser solamente vendedor de materia prima. Nosotros podemos, debemos ya exportar productos elaborados. Durante la sesión que se llevó a cabo en Cuenca, la comisión recibió en comisión general a empresarios, autoridades y productores de la economía popular y solidaria, agricultores y exportadores, para analizar los alcances de estos convenios. Andrés Robalino, de la Cámara de Industrias de Cuenca, aseguró que hace más de 10 años se pidió que se firmen convenios comerciales de este tipo. En donde se buscó y se solicitó que se inicien las negociaciones con países en los cuales eran consumidores de productos manufacturados. Mientras Juan Pablo Vela, de la empresa Indurama, aplaudió la firma de estos acuerdos. Él está seguro que con la eliminación del arancel del 15% para las exportaciones, se logrará un gran avance. A generar más empleo, a tener mayores economías de escala, a generar mayores volúmenes de ventas y entramos en un círculo virtuoso de mejora de competitividad. Estos instrumentos internacionales ya pasaron por todos los filtros y lo que hace falta es la aprobación del Pleno. Una vez que eso suceda, entrarán en vigencia de forma inmediata, por lo que los beneficios se empezarán a sentir de manera paulatina. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Hemos llegado a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Sigan en la sintonía de la televisión legislativa. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.